Yo soy Marcos Daniel Aguilar, soy ensayista y vengo a hablar sobre mi libro Un informante en el olvido, Alfonso Reyes. Bueno, mi interés sobre la labor periodística de Alfonso Reyes nació cuando estudiaba precisamente la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM y tenía que elaborar algunos ensayos en los últimos semestres sobre algún escritor o algún personaje cuya literatura tuviera que ver más o menos con las áreas de estudio que a mí me ocupaban. En ese caso, pues no solamente la comunicación o el periodismo, sino un área muy particular que es la comunicación política, que es lo que finalmente estudié en la universidad. Y como parte de mis labores como asistente de investigación era revisar el archivo histórico del Colegio de México, en donde Alfonso Reyes fue su primer presidente. Y entonces ahí me involucré con la obra de Alfonso Reyes. Y al leer sus obras completas, estos 26 tomos blancos que publicó el Fondo de Cultura Económica, me di cuenta que la mayoría de los llamados ensayos alfonsinos en realidad tuvieron una primera aparición en la prensa escrita de su tiempo, en las revistas, en los periódicos, en los suplementos culturales de aquella primera mitad del siglo XX. Y al involucrarme un poco más, pues me entero que Reyes, desde su primera estancia en México y después en su autoexilio en Europa, principalmente en España, pues cogió al oficio del periodismo como pues su modus vivendi. Entonces encontramos a unos ensayos alfonsinos que en realidad son artículos de opinión, son artículos editoriales como los conocemos hoy en día. Y si vamos rascando un poco esas pequeñas viñetas, esos pequeños ensayos de 2 párrafos, 3 párrafos, pues no son ensayos de 2 o 3 párrafos, son notas periodísticas que sirvió para esa prensa, pero obviamente con la lucidez, la profundidad crítica y con la buena pluma de Alfonso Reyes, pues no parecen notas periodísticas, parecen ensayos o pequeñas historias literarias. Entonces es así como estas dos aficiones mías, por un lado pues el periodismo y por otro la literatura, pues encontraron buen cauce en la figura de Alfonso Reyes. Bueno, la aportación de Reyes al periodismo tiene pues diversas características. Una primera que se me viene a la mente es lo que actualmente conocemos como objetividad periodística. ¿Qué es la objetividad periodística? Es algo muy sencillo, pero aunque es muy sencillo, muy pocos medios de comunicación en la actualidad y en el pasado lo han aplicado, que es el balance de información. Si nosotros tenemos una opinión sobre un tema, los periodistas, ¿qué es lo que deben hacer? Deben buscar la otra opinión para crear un balance, para que el lector que se interesa en estos temas que deben ser de carácter social, de interés público, pues tengan las 2 visiones o las 3 o las 4 visiones. En el periodismo de Alfonso Reyes encontramos eso, y lo encontramos desde sus primeros artículos que publicó en México, por ejemplo, en Revista de Revistas, que publicó para algunos diarios incluso, que ya enviaba artículos a La Habana o enviaba artículos a París. Entonces encontramos que Reyes toma un tema ya sea cultural o incluso ya con algunas implicaciones incluso políticas y sociales, y lo que va haciendo es que lo va describiendo y va aportando los pros y los contras. Algo que tiene Reyes, y me parece un estado de honestidad, es que a pesar de mostrar los diversos puntos de vista sobre ese tema, en los últimos párrafos siempre da su punto de vista, su propia opinión,
pero es honesto porque ya nos dio a conocer como periodista las demás perspectivas. Entonces, eso es un ejemplo para el periodismo de hoy. Está bien dar a conocer nuestro punto de vista como opinadores, como líderes de opinión, etcétera, pero no podemos hacerlo sin reconocer que atrás de esta opinión hay otras opiniones que en ocasiones pueden estar en contra de nuestro mismo punto de vista. Y me parece que Reyes aporta esta particularidad en su periodismo. Bueno, lo que nos encontramos en relación con la prensa, en los artículos de Alfonso Reyes y en sus estudios, primero una cosa, a Reyes le interesaba mucho el periodismo. Reyes entendió desde 1913, incluso en un artículo que se llama Recuerdos del Diario de México, que lo publica en Revista de Revistas un mes antes del asesinato de su padre en la Decena Trágica. En ese artículo Reyes ya sabe para qué sirve el periodismo. Él dice, el periodismo sirve para informar a la gente, tiene un carácter social, y no solamente indica eso. Reyes ya nos está diciendo que el periodismo no debe caer en un grave error, sustituir la cantidad por la calidad. O sea, eso sigue pasando actualmente. El periodismo sustituye la cantidad de información por la calidad de información. Él empieza a analizar que en México ya hay un monopolio por parte de un grupo de poder que controla la prensa industrializada, y que esa prensa industrializada está aliada al poder político y al poder económico. Él ya está viendo que en Estados Unidos, en ciudades como Detroit, por ejemplo, hay un gran monopolio que empezó a comprar, un periódico empezó a comprar al resto de los periódicos. Y entonces se pregunta a Reyes, no puede ser que en el país más democrático haya ciudades que tengan un solo periódico y un solo punto de vista. Y Reyes empieza a criticar esto, porque Reyes pues era un pensador que optaba y que encaminaba sus quehaceres hacia la creación de estados más justos, incluso hacia una democracia, como después lo va a decir en otros artículos. Entonces, ¿cuál es la barrera que propone Reyes? Pues crear que los intelectuales, que los pensadores, que los periodistas, que los pequeños empresarios comiencen a formar una prensa libre, una prensa independiente que le haga frente a estos grandes monopolios. Empieza a ver que se comienzan a generar agencias de noticias en el mundo tras la Primera Guerra Mundial, y entonces Reyes dice, es importante que se formen estos pequeños periódicos que nos den la otra cara de la moneda. Y Reyes nos da una gran lección. La prensa libre, la prensa independiente nos va a ayudar a contribuir a generar una opinión pública informada, o que tenga una opinión pública, una voz popular que tenga una mayor cantidad de información para poder emitir un juicio un poco más balanceado. Eso sí, Reyes ve una debilidad en la prensa libre, en la prensa independiente, porque efectivamente el poder económico, el poder político no está con esa prensa. Entonces Reyes dice, bueno, pues va a ser la prensa que tenga la menor cantidad de lectores, pero propongo otra iniciativa, dice Reyes. Le sugiero a la prensa que genera estos monopolios, a la prensa comercial, que no aplaste a esa prensa independiente. Mejor hagamos otra cosa, mejor tomemos ideas de esa prensa independiente, y tendrían mucho mayor credibilidad los periódicos desde su tiempo al tomar otras voces que no forman parte de sus propios intereses muy individuales, muy comerciales, que Reyes ya estaba viendo desde esas dos primeras décadas del siglo XX.